Buenas tardes, mi nombre es Marcela Mesatecha, soy psiquiatra de la Unidad de Autismo del Hospital Sant Joan de Déu y junto con mi compañera Noemí Balmaña, psicóloga de la unidad, presentaremos la comunicación oral que se titula Programa Terapéutico Específico Online para Chicas Adolescentes con Autismo de Alto Funcionamiento. Bueno, hemos estructurado la presentación con una breve introducción y justificación del programa, el diseño y los objetivos, el perfil de las participantes, algunos ejemplos de contenido de las sesiones y reflexiones y conclusiones finales. Siguiente. Bueno, como sabemos, la prevalencia diferencial por sexos en el TEA es de 4 varones por cada mujer diagnosticada, pero si nos vamos al extremo de alto funcionamiento, esta prevalencia es aún mayor, siendo de hasta 10 casos de varones diagnosticados versus una mujer. Hay diferentes hipótesis de por qué ocurre esto. Estos sesgos diagnósticos y esta infradetección podrían estar relacionadas con una presentación clínica diferencial, es decir, diferentes fenotipos, porque las herramientas diagnósticas actuales como el ADOS, la DIR, pueden ser poco sensibles por una baja alarma a nivel de los profesionales que tienen más conceptualizado, interiorizado el TEA como un trastorno masculino o el fenotipo masculino, y también por errores diagnósticos, ¿no? Por diagnosticar a las chicas pues, de trastornos afectivos, de problemas de personalidad, problemas de conducta alimentaria, etc. Siguiente. En cuanto a la intervención, sabemos que los grupos de habilidades sociales en adolescentes con autismo de alto funcionamiento son efectivos. Bueno, en las niñas y adolescentes, debido al retraso en el diagnóstico, existe un impacto ya que hay una dificultad de acceso al tratamiento, a recursos específicos, y esto conlleva a unas mayores dificultades de adaptación en la adolescencia, en la vida adulta, y así como un mayor impacto a nivel de la salud mental, por ejemplo, con un mayor riesgo de internalizar síntomas. De momento solo hay un estudio publicado sobre un grupo terapéutico específico diseñado para chicas adolescentes de alto funcionamiento. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos del programa son evaluar en el inicio y al final las fortalezas y debilidades emocionales y conductuales de las pacientes con autismo, también la competencia, fortalecer la competencia por parte de los y las cuidadoras, y también hacer una evaluación, una descripción del nivel de funcionamiento conductual y emocional. Siguiente. Hemos diseñado un programa de 14 sesiones semanales de 1 hora y media de duración con unas 6 participantes y sus cuidadoras principales, en general madres, pero también han participado padres o hermanas mayores, y se administran una serie de cuestionarios pre y post intervención. Siguiente. Bueno, a las participantes se les administra el VAS-3 para tener una medición basal del funcionamiento general, de síntomas de ansiedad, etc. También específicamente un cuestionario de ansiedad infantil, que es el SCAS, y uno de satisfacción diseñado ad hoc. A los familiares se administra el VAS-3 versión padres, una escala de empoderamiento para evaluar un poco la capacidad de agencia familiar, y el cuestionario de habilidades sociales de Gresham, una traducción no validada. Siguiente. Bueno, el perfil de chicas incluidas son aquellas que presentan sintomatología TEA según criterios de CM5, que se les ha administrado un A2, aunque no necesariamente sea significativo por las dificultades de sensibilidad, con un coeficiente intelectual preservado mayor de 85 y una edad entre 14 y 17 años. Y sí que es verdad que las chicas con una patología médica o psiquiátrica muy aguda o descompensada que les impida el aprovechamiento del grupo, pues se colocan en lista de espera. Siguiente. Bueno, las sesiones brevemente están estructuradas de la siguiente manera. Hay una sesión inicial introductoria del programa, se establecen los objetivos que se hace con los familiares. Una segunda sesión en la que ya participan las chicas y también se empieza a hacer la descripción de los puntos fuertes y de dificultad de ellas. Una tercera sesión donde, bueno, se analiza un poco cuál es el perfil sensorial, tanto de hipo como de hipersensibilidades. Una cuarta sesión donde se identifican situaciones asociadas a malestar, a bienestar y estrategias de autorregulación. Una quinta sesión donde se establece como un poco el circuito ¿no? de cómo lo que pienso afecta en cómo me siento y en lo que hago. Una siguiente sesión donde se repasa un poco todo lo anterior. Siguiente.
Otra sesión destinada al círculo de confianza y qué personas van incluidas en los diferentes niveles de confianza. 3 sesiones destinadas a lo que es la resolución de conflictos, que es un malentendido, los estilos de comunicación, asertivo, pasivo, agresivo, etc. Un par de sesiones dedicadas a describir cómo son y qué necesitan, ¿no? Para potenciar un poco lo que es el insight, y una última sesión de cierre. Siguiente. Aquí, a continuación, nos vamos a mostrar con Marcela algunas de las diapositivas que hemos ido utilizando como apoyo al formato telehealth que hemos hecho, implementado en esta última versión, que en contexto de pandemia no hemos tenido otra opción que hacerlo de este modo. Aquí, que es una de las sesiones iniciales, como os decía, y que es fundamental el poder rescatar cuáles son los puntos fuertes, que se centren en reflexionar conjuntamente con sus cuidadores qué aspectos son los que se les da, tienen mayores facilidades, dado que a menudo cuando inician el programa ya han ido y tienen experiencia acumulada de frustración, dificultades de poder inserirse y de seguir e integrarse en grupos de iguales, y eso les lleva muchísima frustración y cansancio. De modo que un objetivo primordial es rescatar estos puntos fuertes y que le dedicamos esta sesión, y que a menudo incluso necesitan el apoyo de sus cuidadores de poder ser conscientes. Aquí tenemos una diapositiva que compartimos donde os queremos mostrar también una sesión a que puedan identificar cuál es su perfil sensorial. Es un reto, ¿no? Y un desafío, ¿verdad, Marcela? Es una que necesitan a menudo el apoyo otra vez de esos cuidadores que viven con ellos para que les ayude a identificar. Y está muy relacionada con unas siguientes sesiones que estarán relacionadas con la ansiedad. De modo que aquí de lo que se interesa es que puedan identificar qué aspectos de su día a día les resulta, y relacionados con los aspectos sensoriales que sabemos por la literatura científica que los abruma y que acaba pudiendo tener interferencia. En esta diapositiva os mostramos un material que nos resulta muy útil, dado que se trata de, con una imagen, identificar diferentes estados mentales, sobre todo relacionado con el de mejor a perder el control, ¿no? a encontrarse peor, que es el número 5. Y tú vas dando unas tarjetas y que ellos pueden identificar, otra vez con ese apoyo visual, cómo lo clasificarían. Aquí es el 5 Make Me Lose Control, es de donde viene este material y que nos es de gran utilidad. Este también, y de hecho, de forma espontánea, una de las familias en el último grupo nos lo comentó, que querían empezar cada sesión comentando en metáfora, referándose a los estados climáticos, cómo se encontraban. En vez de decir si bien o mal, decían, bueno, me siento un día nublado, un día soleado, un día con nubes y sol. Y realmente se engancharon mucho, ¿no, Marcela? Y les fue muy útil. Pero aquí también lo que te muestra es cómo pueden inicialmente encontrarse en un día soleado y pueden pasar a un descontrol, y se van trabajando estrategias, cómo ir colocando, ¿no?, según el estado emocional en el que se encuentran, qué aspectos podemos tener en cuenta, y se van adaptando para cada uno de los participantes. Aquí tenemos la identificación en las partes del cuerpo de cómo se sienten cuando están relajados o cuando tienen ansiedad. Aquí, como vemos, es una gráfica que lo que pretende es recoger lo que expresamos cuando trabajamos desde el modelo cognitivo-conductual, y que puedan identificar los antecedentes, qué conductas se dan y las consecuencias, de modo que puedan, tiene un hilo conductor, y que puedan ir identificando qué situaciones les puede generar malestar como también bienestar. Identifiquen aspectos que nos puede parecer muy obvio, pero no lo son para ellas, como es lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Círculo de confianza, los malos entendidos,
los estilos de comunicación. Y aquí comentaros que hicimos una actividad más práctica a través del Kahoot para hacerlo más ameno. Y aquí sería una gráfica también, una diapositiva que recoge cuando tienen un problema, qué es lo que tienen que hacer y qué pasará luego. Y por último, se hace una recogida, personalización de cómo son ellas y que puedan poner nombre. Es decir, son una persona que me ayuda, que si estoy nerviosa me dejen sola. Es esa identificación, ese proceso de insight y de solicitud de ayuda a los demás. Y con eso también os queremos compartir las últimas reflexiones y conclusiones. En este último formato, ¿no?, que lo tuvimos que hacer vía Zoom, por las condiciones actuales, tiene bueno, al menos las pudimos mantener, pero fue todo un reto, ¿vale? Sin duda el contacto presencial y las pocas que pudimos hacer enriquecen y lo agradecen y lo solicitan, tanto con los adolescentes como con las familias. La participación de los familiares fue fundamental, lo agradecen mucho las familias y entienden y pueden acompañar en el proceso y parece que les ha ayudado. Y en cuanto a las propias adolescentes, un poco los cambios referidos a nivel cualitativo por ellas y por sus familiares han sido que ha aumentado la capacidad de identificar su propio funcionamiento, también la identificación y la puesta en marcha de estrategias útiles o más funcionales para gestionar el malestar, también para solicitar ayuda. Se ha fortalecido el círculo de confianza. De hecho, había algún adolescente del grupo que no tenía a sus padres en el círculo de confianza y al final del grupo sí que las incluía espontáneamente, y el sentido de pertenencia grupal como algo muy importante para estas adolescentes. Bien. Bueno, y con esto finalizamos nuestra comunicación y queríamos agradecerle a la organización de este congreso, a la CEPIBNA, por la oportunidad de participar. Muchas gracias. Buenas tardes, somos Silvia de la Fuente y Beatriz Díez, residentes de Psicología y Psiquiatría respectivamente del Hospital Universitario José Germain de Leganés. Presentamos un estudio descriptivo que realizamos justo hace un año durante nuestra rotación en el Centro de Salud Mental de Leganés. Coincidió con el periodo de confinamiento total. En aquel momento existía, como también en la actualidad, una gran preocupación sobre cómo podía afectar el confinamiento y la crisis COVID-19 a la infancia y a la adolescencia. El municipio de Leganés, además, fue especialmente vulnerable durante la primera ola, por una gran presión existencial y una serie de condiciones que le hacían más vulnerable, una población muy envejecida y un nivel socioeconómico bajo. Los estudios que se han hecho en brotes epidémicos previos muestran que hay un aumento de ansiedad, depresión y estrés postraumático en la población. Se sabe que no se debe estrictamente al confinamiento, sino a una serie de consecuencias que directa o indirectamente se derivan del confinamiento y ocurren en un periodo de profunda crisis social. En otros estudios que se han hecho en población infantil, por ejemplo en China, se ve en estudiantes de educación primaria que un 22,6% tiene síntomas depresivos y un 18,9% tiene síntomas de ansiedad durante el confinamiento. En una encuesta dirigida a familias en Italia y en España, un 85,7% de los padres reportan cambios en el estado emocional de sus hijos. Los informes de organizaciones sociales alertan sobre una serie de condiciones que aumentan el riesgo psicosocial y un posible aumento de abuso infantil y violencia doméstica en este contexto, además de dificultades para poder denunciar estos incidentes. Numerosos estudios mencionan los antecedentes psiquiátricos previos como un factor especial de vulnerabilidad en este contexto. Los objetivos de nuestro estudio son describir la evolución clínica de niños y adolescentes de nuestro centro durante el periodo de confinamiento total. No pretende ser exhaustivo desde el punto de vista de la cientificidad, sino ser una observación de la evolución clínica de nuestros pacientes, una descripción del observado. Para ello se consultó la historia clínica informatizada de 720 pacientes,
que fueron atendidos entre el 15 de marzo y 15 de junio de 2020 en nuestro centro. En cuanto a la dinámica asistencial, observamos que se habían visto especialmente afectadas las intervenciones de carácter grupal y se había bloqueado la derivación a dispositivos que podían realizar un tratamiento psicoterapéutico intensivo de los pacientes más graves. El perfil de pacientes que hemos estudiado, la mayor parte eran niños y principalmente comprendidos en la franja de edad entre 7 y 13 años. La mayor parte de las consultas fueron realizadas por vía telefónica, fueron consultas fundamentalmente de seguimiento y solo el 2,5% de los pacientes consultaron por vía urgente. Los principales motivos por los que los pacientes mantenían seguimiento eran las alteraciones de conducta y, en segundo lugar, los trastornos de ansiedad, aunque el motivo de consulta difería entre niños y niñas. En cuanto a la información proporcionada por los padres, el 56% de los niños se mantuvieron estables, 27% empeoraron y en el 11% mejoraron. Los resultados fueron similares en el caso de la información proporcionada por los niños, pero en este caso muchos resultados no se registraron porque la información se obtenía principalmente de los padres. Los síntomas que principalmente fueron referidos fueron los síntomas ansiosos en un 35% y las alteraciones de conducta en un 24%. El 9,5% de los pacientes tenían familiares afectados por coronavirus. En el 2% de los casos, alguno de los padres había perdido su empleo o se encontraba en una situación de ERTE. Y en el 5,5% de los casos se detectaron situaciones de violencia intrafamiliar. Otros datos interesantes fueron que en el 28% de los casos refirieron quejas para poder realizar las tareas escolares por vía telemática y un 11% de los niños aumentaron el uso de pantallas, de dispositivos electrónicos. Bueno, pasamos a la discusión de los resultados. Se trata de una población especialmente vulnerable por factores que ya hemos comentado. Si comparamos nuestros resultados con otros estudios, vemos que tenemos un menor porcentaje de síntomas depresivos y un mayor porcentaje de síntomas ansiosos respecto al estudio realizado en estudiantes de educación primaria en China. Vemos una menor carga sintomática que la reportada como cambios emocionales en el estudio de Orgilés et al. Aunque pensamos que los cambios emocionales en niños no tienen por qué ser patológicos. Respecto a posibles factores de riesgo, no vemos un mayor empeoramiento en adolescentes, pero sí es cierto que los casos más críticos atendidos en nuestro centro fueron en población adolescente. Nuestro estudio no sugiere un aumento significativo de las alteraciones de conducta, pero sí unas dificultades importantes para el manejo de estas durante el confinamiento. Hay estudios que señalan que la imposibilidad de realizar actividades físicas al aire libre, el aumento del uso de videojuegos y las dificultades de convivencia en domicilio son factores que aumentan las alteraciones de conducta. No vimos un aumento de los gestos autolesivos, pero sí que fueron más frecuentes en el grupo de edad de adolescentes. Tampoco vimos un aumento significativo de situaciones de violencia intrafamiliar. Los niños con retraso psicomotor y mal rendimiento escolar que son atendidos en nuestro centro no presentaron más dificultades que los otros, pero convendría vigilar su situación en los próximos meses. Fuentes especializadas aseguran que los niños con discapacidad intelectual sufren en mayor grado la brecha económica, social y tecnológica, sobre todo en circunstancias de confinamiento. En el caso de los niños con trastorno del espectro autista, que a priori eran un colectivo de mayor vulnerabilidad, vemos una gran estabilidad. Pensamos que puede estar influida por menores requerimientos de interacción social y la oportunidad de pasar más tiempo con los padres. Coincidimos con la encuesta realizada en otros centros en que los niños durante el confinamiento total estuvieron
bastante estables. Los padres generalmente referían que estaban sorprendentemente bien, mejor de lo esperado. A diferencia de otros centros, el formato menos utilizado fue la videollamada y el correo electrónico. Vemos que en otros centros fue usado con mayor frecuencia. Una reflexión que planteamos, al igual que se ha dicho en otros estudios, es que estamos sometidos a una elevada exigencia social y académica, tanto niños como adultos, y esta exigencia podría haberse reducido durante el confinamiento. Sugerimos que el seguimiento telefónico ha sido efectivo para mantener el vínculo con los pacientes y detectar aquellas situaciones de riesgo que requerían una atención urgente y presencial. Sin embargo, la atención telefónica entrañó una pérdida de información no verbal y relacional, además de las implicaciones éticas y legales que tiene la telemedicina. Queremos señalar también que nos preocupa el aumento del uso de pantallas durante el confinamiento, ya que implica un aumento del sedentarismo y sabemos que está implicado en el aumento de alteraciones conductuales y trastornos de ansiedad. Para terminar, señalar las limitaciones del estudio, que fueron las dificultades en la recogida de datos y la delimitación temporal muy breve. Señalar que no hemos tenido conflictos de interés. Estamos a vuestra disposición para resolver las dudas y comentarios respecto al estudio y daros las gracias por vuestra atención. Hola a todos y a todas, yo soy Ane Guremika Zuriaga y sin olvidarme de los coautores de este proyecto, el doctor Alexander Muela y la doctora Goretti Soroa, voy a presentaros este proyecto titulado Adaptación, Implementación y Evaluación del programa ABI, Attachment Biofeedback Intervention. Bueno, por contextualizar un poco la comunicación, quisiera encuadrar el programa de intervención ABI como una intervención basada en la evidencia y basada en la teoría del apego. Voy a hablar un poco sobre los objetivos principales del programa, en qué contexto se está llevando a cabo actualmente en el norte de España, con qué población destinataria, cuál es su marco teórico y su estructura, tanto sesión por sesión como, ¿no?, en términos más generales, qué es lo que se ha realizado hasta ahora en cuanto a la adaptación y la implementación del programa original, cuál es la situación de la implementación concretamente hoy en día y qué es lo que se espera obtener una vez finalice el proyecto de investigación. Bueno, ¿y qué es el programa ABI? El programa ABI es un programa de intervención basado en la evidencia y basado en la teoría del apego, que fue creado por Ellen Moss y su grupo en la Universidad de Quebec de Montreal, en Canadá, y es una propuesta de intervención temprana dirigida a familias que tienen hijos e hijas de entre 0 y 5 años y que o bien han sido atendidas o están siendo atendidas por el sistema de protección infantil, por negligencias de carácter leve o moderado, o pueden ser familias, digamos, más normalizadas que presentan dificultades para poder llevar a cabo su ejercicio parental de manera sensible. Nosotros actualmente estamos implementando el programa ABI en el norte de España desde los servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián, desde servicios sociales como prestadores de programas de atención al vínculo. Y mirad, un metaanálisis ya del año 2003 apuntaba a que para ser eficaces las intervenciones basadas en el apego tenían que tener ciertas características, ¿no? Como por ejemplo basar su intervención en la sensibilidad de las figuras de apego para así también mejorar la seguridad de apego de los menores, tener menos de 16 sesiones, dar comienzo a partir de los 6 meses de edad del menor, ser intervenciones relativamente cerradas, semiestructuradas, focalizadas en aspectos concretos como la sensibilidad parental y utilizar el soporte del biofeedback, que es algo que les hacía más eficaces, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del programa? Bueno, pues son principalmente 3. Mejorar las competencias parentales a través del entrenamiento en el cuidado parental sensible, incrementar las interacciones familiares positivas para promover una alta calidad del vínculo de apego y fomentar las respuestas parentales competentes en el manejo de las conductas tanto externalizantes como internalizantes de las personas menores de edad. ¿Y con qué población concretamente? Bueno, pues con familias en situaciones de riesgo, de desprotección, familias con bajas competencias para el cuidado sensible, ya menores
hijos e hijas que muestran conductas desafiantes o agresivas o dificultades socioemocionales a nivel comunitario, madres primíparas monomarentales que tienen dificultades para vincular afectivamente con sus bebés, lo mismo con padres monoparentales, o familias que incluso tienen hijos e hijas con complicaciones prenatales o neonatales y presentan trastornos del neurodesarrollo. Bueno, ¿y cuál es el marco teórico del ABI? Bueno, pues el primer punto es la teoría del apego, ¿no? Nos basamos en autores como Welby y Ainsworth o las aportaciones que hizo Winnicott a la teoría del apego clásica, y nos interesa mucho incidir en el estilo relacional, en el apego, pues porque ya sabemos que el apego seguro es un predictor del desarrollo psicosocial, ¿no? El segundo punto sobre el que pivota el marco teórico es la disponibilidad emocional, también basado en la teoría del apego, pero integrando, más allá de la conducta adulta, también la respuesta de la persona menor de edad, ¿no? No solo es importante que el adulto sea sensible, que sea estructurante, no intrusivo y no hostil, sino también es importante que la persona menor de edad se muestre receptiva a esa figura adulta, ¿no? que pueda mostrar implicación o iniciativa en la interacción. La estructura del ABI, bueno, pues en la investigación hemos diseñado un diseño cuasi experimental de 2 grupos aleatorios con lista de espera, por lo que hay 2 grupos en la investigación, el grupo experimental y el grupo control. El grupo control, en este caso, pues espera 8 semanas en espera, digamos, sin recibir la intervención ABI hasta que se le realiza la evaluación final y posteriormente, por criterios éticos, también participa en el programa. Los instrumentos de evaluación del proyecto de investigación son los siguientes. Se recogen, bueno, pues datos de caracterización más generales que también tienen que ver con si están atendidos en desprotección o no, el caos familiar, el apego adulto, trauma infantil, un bloque dirigido únicamente a la violencia obstétrica, vínculo temprano, depresión posparto y algunas otras cuestiones perinatales dirigido a madres que tienen menores de entre 0 y 2 años. Después se mide el temperamento de menores, el inventario de comportamiento de niños, estrés parental, función reflexiva y función reflexiva parental, ¿no? Veis que en el post-test recogemos después únicamente algunas de esas variables. ¿Cuál es la estructura del programa ABI? Bueno, pues son 0 más 8 sesiones que se realizan en el domicilio, es por ello que decimos que es un programa ecosistémico. Se trabaja con la diada, es decir, con la madre o el padre y la figura menor de edad. Tiene una duración de 1,5 horas a la semana. Concretamente, cada una de esas sesiones se estructura de la siguiente manera. La primera media hora se dedica a trabajar un debate temático. Ahí tenéis un desplegable del 1 al 8, es por ello que, bueno, 1 por sesión, hemos dicho que tiene 0 más 8 sesiones el ABI, siempre con flexibilidad y adaptándonos a las necesidades de las familias, ¿no? Posteriormente se procede a realizar una actividad donde se propone a la diada, bueno, pues a través de un juego, practicar una actividad y ya es grabada, ¿vale? Esa actividad dura entre 10 y 15 minutos y posteriormente se procede al biofeedback, ¿no? Donde la figura facilitadora se reúne con la figura parental o la figura adulta y le devuelve un poco todos los aspectos positivos que se han visto en la interacción. Se finaliza la sesión con algunas conclusiones y reflexiones. Por otro lado, señalar que la intervención ABI también requiere las figuras facilitadoras de trabajo indirecto, ¿no? En el que hay que rellenar informes de seguimiento tras cada sesión y preparar la siguiente a través de supervisiones individuales semanales, donde toda esa información se deposita en una plataforma llamada EHUbox y se trabaja conjuntamente con la figura facilitadora para preparar, ¿no?, adecuadamente el itinerario. Y además se realiza, bueno, pues un proceso de formación en el programa, una inicial, una continua, más intensiva, que todavía esa no la hemos podido realizar por el tema del COVID-19. Y se realizan semanalmente con cada figura facilitadora supervisiones individuales y prácticas de supervisión grupal una vez al mes con todo el grupo de facilitadores y facilitadoras. Bueno, ¿qué hemos avanzado hasta ahora en cuanto a la adaptación e implementación del programa ABI en el norte de España? Bueno, hemos traducido y adaptado el manual de intervención. Hemos generado, ¿no?, pues ese diseño de evaluación cuasi experimental. Hemos preparado la batería de instrumentos. Se han realizado ya las primeras administraciones de las pruebas a 41 familias. Bueno, se ha procedido a preparar la captación de las familias, en que las figuras facilitadoras hayan podido tener la primera formación inicial en ABI.
las personas que estamos realizando las supervisiones individuales y grupales. También nos hemos podido formar en el modelo del EA, Emotional Availability, que os mencionaba antes, de disponibilidad emocional en el marco teórico. Se ha procedido a la acreditación de los profesionales en AVI. Se están llevando a cabo supervisiones individuales semanales con cada figura facilitadora que está aplicando el programa AVI, también supervisiones grupales mensuales. Se han creado pues toda la documentación que tiene que ver con consentimientos informados que hay que trasladar a las familias, y actualmente pues estamos también implementando, ¿no?, lo que es la intervención con 41 familias, como os mencionaba antes. También estamos analizando ya algunos resultados preliminares con algunas variables. Aquí os muestro un par de cuadros resumen sobre la situación actual de la implementación, tanto por distribución de casos control experimental y por sexo, como por la situación de si están en intervención, son intervenciones finalizadas o bajas. Finalizo la comunicación explicándoos brevemente qué es lo que se espera obtener una vez finalicemos el proyecto de investigación, y es que los patrones relacionales se aproximen a patrones relacionales más seguros tras dotar a las figuras adultas de herramientas relacionales y de seguridad. Prevenir así también los niveles de desprotección elevados o muy elevados. Es por ello que el AVI se plantea como un programa preventivo, de atención temprana. Evaluar en qué variables concretamente se consiguen mayores cambios de todos ellos que se evalúan, y que esos cambios obtenidos tras la aplicación del AVI perduren en el tiempo, ¿no?, tras 3 meses de la finalización de la intervención. Muchas gracias. En esta comunicación hemos elaborado una propuesta de intervención psicoterapéutica basada en las capacidades parentales y la capacidad reflexiva. La estoy presentando yo, que soy Rocío Villameriel Carrión, y la he elaborado con Araceli García López de Arenosa. Voy a hacer una primera pequeña introducción y luego ya hablar de la propuesta de intervención. La capacidad reflexiva es un concepto que elaboró y sobre el que ha profundizado Fonagy, y tiene que ver con la capacidad de interpretar estados mentales y actitudes intencionales en uno mismo y en los demás. Fonagy señala cómo ante preguntas tan aparentemente simples como ¿tienes hambre o necesitas que te cambie el pañal?, se está mostrando una actitud intencional y estamos haciendo ver que los demás, y en este caso los niños, son seres susceptibles de tener deseos, intenciones y necesidades, y que nosotros como adultos vamos a satisfacer. Además señala cómo esto es algo que normalmente hacemos de manera automática, y lo relevante sería poder hacer en psicoterapia un trabajo explícito de cómo se hacen estas atribuciones mentales en uno mismo y en los demás. Y recalca que es importante esto de que la atribución de estados mentales se haga no solo en los demás, sino también acerca de los propios, ya que esta reflexión sobre uno mismo, sobre tu propio estado mental y tus propias necesidades, es lo que va a contribuir a que la autorregulación del self y la autorregulación, por lo tanto, emocional, sea más óptima. Con respecto a la capacidad reflexiva, Fonagy también vio cómo los padres, incluso antes de tener hijos, que obtenían altas puntuaciones en capacidad reflexiva, tenían de 3 a 4 más probabilidades de tener hijos con apego seguro comparado con los padres que tenían una capacidad reflexiva pobre. Esto es relevante porque nos habla de la relación entre la capacidad reflexiva y el apego. Y ya que los seres humanos no nacemos con la capacidad de regular nuestros propios estados emocionales de manera innata, y es el apego el primer vehículo que establecemos con el cual vamos a regular estos estados emocionales, se hace relevante en psicoterapia poder trabajar con esta capacidad reflexiva, ya que va a predecir o a pronosticar el apego. Además, también Fonagy habla de una correspondencia entre 68 y 75% entre el tipo de apego que uno ha tenido en la infancia y en la vida adulta, y cómo es más probable que se repita con los propios hijos el apego que uno ha tenido con sus propios padres. Por lo tanto, esta capacidad reflexiva en torno al apego también sería relevante para poder trabajar mejor con la salud mental de los hijos y de las hijas. Ahora voy a hablar de las capacidades parentales, que han sido descritas como procesos internos de los padres que están vinculados al desarrollo personal previo y en los que tiene un papel relevante la posibilidad de representarse la propia infancia. Es decir, para algunos autores, como por ejemplo Margarita Aznar,
lo importante no sería el tipo de infancia que uno haya tenido, sino la capacidad de reflexionar acerca de la propia infancia, la que va a hacer que las capacidades parentales se desarrollen de una manera más óptima. En esta propuesta vamos a hablar de las capacidades parentales en general, sin diferenciar, como hacen autores como Dio Bleichmar, entre las funciones parentales y las maternales, que exceden un poco los objetivos de este trabajo. Las capacidades parentales. La primera de ellas sería la capacidad de entender la crianza como una actividad en la que se trascienden las propias necesidades personales y uno es capaz de centrarse en las de otros. Para esto va a ser muy relevante el trabajo con el desarrollo emocional de los padres y con las heridas o las carencias emocionales que uno haya tenido. Esta capacidad, ¿no?, de centrarse en las necesidades de otro tiene que ver con el hecho de que nuestras propias necesidades hayan sido satisfechas. Otra de las capacidades importantes es la capacidad de vivenciar al otro como un ser separado de uno mismo, tal y como denomina Green, y para ello es importante en las propuestas de intervención trabajar con las proyecciones, que empiezan a hacerse ya durante el embarazo y que Stern señala que hacia el final del embarazo se suelen atenuar un poco para eliminar esta discrepancia entre el hijo que uno espera y el hijo que uno recibe, y es importante trabajar estas proyecciones. Otra sería la capacidad de organizar el universo emocional de la familia asumiendo la simetría que existe entre el papel de padres y el papel de hijos. La capacidad de establecer una alianza parental más allá de la pareja. Se señala, esta misma autora Margarita Aznar, que no necesariamente debe existir una relación funcional a nivel de pareja, basta con que se den unos mínimos de complicidad y de capacidad de ejercer las funciones parentales. La capacidad para la triangularidad. Esto habla de como progenitor ser capaz de asumir el papel periférico que uno puede tener en la diada del hijo o hija con el otro progenitor, o de las diadas que se pueden establecer entre los hermanos o entre figuras externas a la familia, así como otros terceros como pueden ser otros proyectos que uno tenga más allá de la familia. La capacidad de ofrecer una imagen positiva del propio género y del otro, y como los modelos parentales que están cambiando desde una posición más periférica de los padres y una sobreimplicación materna hacia las nuevas figuras que hay ahora, donde hay una paternidad masculina más presente o por lo menos más emergente, y cómo todo esto influye también en las capacidades parentales y en el tipo de crianza. La capacidad de ofrecer respuestas validantes sin proyectar las propias necesidades y ser capaz de elogiar pero de una manera discriminada. Y por último, la capacidad de sentirse validado en sus funciones como padre o madre, que esto va a depender un poco del desarrollo emocional y de la psique de los padres y de cuán reforzante sea el hijo o hija en cuestión. Bueno, el objetivo que llevamos a cabo es elaborar una propuesta de intervención. Aunque sí que es importante señalar que no estamos abarcando aquí los espacios individuales que deberían existir de psicoterapia para el niño ni aspectos más extensos que se trabajan en una terapia familiar. Hemos elaborado una propuesta de 7 puntos. Lo primero sería explorar la motivación de la demanda de ayuda, tanto las atribuciones que los padres hacen a la problemática del hijo como qué motivación como padres existe en la búsqueda de ayuda. Por ejemplo, si existe sentimiento de soledad en la parentalidad, heridas narcisistas, dinámicas de pareja, situaciones socioeconómicas, que van a determinar también qué otros aspectos hay que trabajar más allá de la capacidad reflexiva y funciones parentales. El segundo punto hablaría de cuánto de capaces son de detectar las necesidades del niño y la importancia que éstas tienen en la vida familiar, qué es lo que el niño necesita, qué es lo que hay que satisfacer, qué cosas no necesita. El tercer punto hablaría de las dificultades en el funcionamiento parental, para lo cual nos hemos basado en los sistemas motivacionales de Dio Bleichmar, es decir, existe una capacidad de tolerar los estados emocionales del niño y los propios y de actuar en torno a ellos. Existe una capacidad para mantener la integridad física y las necesidades físicas básicas. Existe una capacidad de ofrecer una confianza básica y de disfrutar de la cercanía física sin sobreestimular y sin inhibir. Existe una capacidad de validar y de elogiar y de poner límites ante demandas excesivas. El punto 4 nos hablaría del trabajo con el subsistema de padres, con el que exploraríamos la familia extensa, los límites, si se es capaz de asumir este papel asimétrico en la relación con los hijos, qué otras figuras familiares están ejerciendo funciones parentales,
existe una dificultad de ejercer como pareja y se está produciendo una triangulación con los hijos. En el quinto punto trabajaríamos con las proyecciones sobre los hijos, esto es, qué expectativas, deseos, miedos tenían con respecto a cómo iba a ser el hijo y cómo es, a quién se parece, cómo eran ellos a su edad, y trabajaríamos todas estas cuestiones. En el sexto punto trabajaríamos la identidad como padre o madre, es decir, qué aspectos de heridas con la propia infancia se están poniendo de manifiesto, aspectos que no quieran repetir y otros que sí, qué proyectos importantes para la identidad se están quedando del lado al poner las necesidades del niño por encima de las suyas. Y en el séptimo punto trabajaríamos con la representación del otro miembro de la pareja. Qué discrepancias puede haber entre qué sistemas relacionales son preferidos. Stern habla de que hay personas que pueden tener una preferencia jerárquica en el papel como padres al papel como pareja, y cómo esto además va cambiando en los diferentes momentos de la crianza y la necesidad de adaptarse a ello, qué representaciones tienen sobre el otro como pareja o como padre o madre y en qué aspectos se han sentido decepcionados y en cuáles se sienten satisfechos. Otro aspecto importante que habría que señalar es cómo toda esta intervención debe ir acorde al hecho de ver que hay muchas circunstancias que no dependen tanto de la responsabilidad individual, sino que dependen de los imperativos y del sistema social, y cómo al final se atribuye una importancia excesiva a veces a las capacidades parentales cuando muchos problemas derivan de la falta de recursos o de otros elementos que tienen que ver más con lo sociocultural, y que a ese nivel habría que ser capaz de coordinarse con otros dispositivos para intervenir sobre estas cuestiones. Y también siempre revisar la contratransferencia, ya que en concreto en el trabajo con padres se producen reacciones contratransferenciales mucho más potentes que en la psicoterapia con adultos. Muchas gracias.